Listo. Buen día. Junto con mi compañera Luisa Fernanda Díaz García y quien les habla Paula Joana Olaya Triana, hicimos nuestro trabajo de investigación titulado Efectos de la práctica de videojuegos sobre el componente acomodativo y vergencial del sistema visual, una revisión bibliográfica. Pues nosotras somos estudiantes de optometría, pues de la universidad. Entonces, nuestro objetivo general como tal fue identificar, cámbialo por favor. Identificar la afectación sobre el estado acomodativo y vergencial después de la práctica de videojuegos mediante pues una revisión bibliográfica. Entonces es importante tener en cuenta que la salud visual es primordial para el desarrollo de cualquier actividad de cualquier individuo. Esa salud visual se está viendo afectada hoy en día por el incremento del desarrollo pues de videojuegos cada vez de mayor diversidad y por ende pues se aumenta esa demanda visual por el sobreuso o uso inadecuado pues de estos dispositivos electrónicos. Entonces es muy importante conocer como tal esos efectos y analizar como las diferentes maneras de minimizar esos efectos negativos y más que todo cómo prevenirlos, ¿no? Entonces, un informe de la DFC Intelligence, que eso es como un proveedor líder en análisis de la industria y la pues previsión del mercado del sector de los videojuegos, entonces dijo que hay más de 3.000 millones de usuarios pues de videojuegos que corresponde más o menos al 40% de la población total. A esos jugadores o esos videojuegos se llaman iSports hoy en día. Entonces se dice que pasan como más de 28 horas a la semana frente a dispositivos. Entonces esto genera diferentes alteraciones a nivel visual. Entonces lo que hicimos fue, nuestra metodología pues fue hacer una revisión bibliográfica en inglés, de artículos en inglés y en español, en 7 bases de datos, como lo son PubMed, Cielo, Journal of Optometry, Science Direct, entre otras. Entonces tuvimos unos criterios de inclusión y de exclusión, como se ven pues en la diapositiva, y utilizamos palabras claves como videojuegos, vergencias, acomodación, sistema visual, entre otros. Acá lo que hicimos fue organizar nuestros 50 artículos que fueron en total después de un filtrado con sus autores y demás. Y pues lo que hicimos fue analizar esas alteraciones. Entonces, ¿qué es acomodación? La acomodación es básicamente y en resumidas cuentas como la capacidad de nuestro sistema visual de enfocar o nitificar una imagen. ¿Listo? Entonces, los problemas acomodativos que más encontraron fue insuficiencia de acomodación, exceso de acomodación e inflexibilidad de acomodación. Y por otro lado están las vergencias, que las vergencias es esa capacidad que tiene el sistema visual por medio de nuestros músculos oculares de trabajar sincrónicamente para ver una sola imagen. Entonces las vergencias nos permiten ver una única imagen y evitar la visión doble o la famosa diplopia. Y pues digamos que el problema vergencial más común fue la insuficiencia de convergencia. Bueno, voy a hablar algo de resultados. Entonces, en este cuadro, pues acomodamos en total nuestros 50 artículos y 5 libros para un total de 55 bibliografías revisadas en las bases pues ya nombradas por mi compañera. Acá pues en esta torta ubicamos porcentajes de lo que hablaban cada uno de los artículos, como el síndrome visual informático, fatiga visual, alteraciones como el exceso, la insuficiencia, la inflexibilidad y acomodación. Cada una pues nos dio o nos aportó algo para pues nuestra investigación final. En nuestra discusión pues es importante hablar de autores como Tejada y Rechichi y colaboradores investigaban que al exponerse por un tiempo pequeño, corto como 20 minutos o media hora, pues se daban alteraciones más que todo en la visión próxima, como por ejemplo desviaciones latentes de tipo divergente, es decir, que en momentos de cansancio o estrés o pues post juego se da esa desviación hacia afuera. También se veía una insuficiencia de convergencia, como lo hablaba mi compañera, que es esa incapacidad de mantener la imagen funcionada en estas distancias cortas, es decir, en visión próxima. El paciente pues refiere ver doble después del tiempo a la exposición al videojuego. Otros autores que exponían a la muestra poblacional a más tiempo de juego, por ejemplo, en este caso los exponían por una semana, estuvieron jugando entre 20 a 30 minutos y
reportaban alteraciones como las que nombré anteriormente, pero las reportaban también en visión lejana, no solo en visión próxima se daban las desviaciones, sino también en visión lejana y en visión próxima. Eh, También se hablaba pues de cambios a nivel de la acomodación, como una inflexibilidad, es decir, el paciente se demoraba en enfocar. Ya para concluir, pues el 40% de nuestros artículos reportan aparición de síntomas como astenopia, dolor de ojos, sequedad. De manera generalizada, el 58% de los artículos refieren que al exponerse por 20 o 30 minutos se dan estas alteraciones, pero se resuelven tiempo después al juego, ¿sí? Al descansar se resuelven, pero que cuando son expuestos a largo plazo, o sea, duran muchos años, mucho tiempo exponiéndose diariamente a esto, pues se pueden instalar las alteraciones que acabamos de nombrar anteriormente. Y los cambios a nivel visual, pues suelen ser diferentes dependiendo a la actividad a realizar en el videojuego y la demanda de visión que requiera de ese tipo de videojuego o la actividad que se realice en visión cercana. Pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias.